El alma incumplida. Una de las funciones más antiguas de las iglesias o santuarios es la de ser centros de peregrinaje. Antiguamente las grandes catedrales y santuarios eran visitados por ser depositarios de reliquias de santos o relacionadas directamente con Jesús, la Virgen o el momento de la crucifixión. Como ejemplo de lo anterior, en Europa podemos encontrar santuarios como el de Santiago de Compostela, en España, que conserva las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. En Alemania se encuentra la Catedral de los Reyes Magos, poseedora de las osamentas de estos personajes universalmente conocidos. En Turín se puede encontrar el Santo Sudario, que se cree cubrió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión y antes de la resurrección, entre otros. México, cuya población es principalmente católica, tiene 3 santuarios de gran importancia como centros de peregrinaje: la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, donde se venera a la Virgen de Guadalupe; el Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco y el Santuario del Señor de Chalma en el estado de México. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, que es a la que nos referimos en este relato, es famosa desde el siglo XVII por milagrosa y por ser abogada de las causas difíciles. La Virgen se ha convertido en una de las imágenes más visitadas. Su templo siempre está lleno de flores, velas y exvotos que narran los favores recibidos por su intercesión. Hay incluso fieles que prometen visitar a San Juanita, aunque sea una vez al año. Hace algunos ayeres, en la década de los años 50, un joven llamado Felipe Suárez realizaba una peregrinación a San Juan de los Lagos. Su finalidad era la de agradecer a la Virgen el haber conseguido empleo para poder casarse con su novia en México. Felipe había prometido llevar a la imagen una veladora, escuchar misa y dar limosna a quien le pidiera una vez llegando al pueblo. Con gran alivio caminaba Felipe lo que el guía de la peregrinación había anunciado como los últimos 3 kilómetros antes de llegar a la entrada de la ciudad. En el camino, una mujer de edad mayor se le acercó y comenzó a platicar con él sobre el pesado recorrido. Felipe comentó con la anciana el propósito y las causas de su peregrinaje. Se sentía aliviado de haber cumplido con la Virgen, pero miraba extrañado que la anciana cargaba con lo que parecía un pesado costal, de aquellos que anteriormente eran utilizados para guardar el azúcar. Su piel, a pesar de ser la de una mujer mayor, irradiaba cierto brillo, como si fuera iluminada desde dentro. Sus ojos cafés eran melancólicos, lo que Felipe relacionó con la edad. Su vestimenta era extraña, ya que parecía que estaba solo envuelta en un camisón o un vestido muy suelto de color pálido, casi blanco, que aunque parecía antiguo, reflejaba ser una prenda valiosa, pues en los puños y el cuello resaltaban sendos bordados con un ribete color dorado, ya opacado por el tiempo. El cabello de la anciana estaba recogido en un chongo bajo, casi en la nuca, detenido por un broche también antiguo, en cuya base resaltaba la figura de una rosa esmaltada de color blanco flanqueada por 2 mariposas rosadas a punto de emprender el vuelo. Sus manos eran pálidas y sus uñas estaban pintadas de color rosa pálido, un tanto desgastado, ya que dejaban ver el reciente crecimiento de las mismas. Felipe pensó que la anciana era una mujer acaudalada, puesto que usaba relucientes pulseras de perlas grandes y elaborados anillos de oro adornados con piedras preciosas y un camafeo también engarzado con perlas. La tela del velo que cubría su cabeza parecía haber sido bordada a mano con gran talento. Felipe observaba a la mujer y lo que más le inquietaba era que se trataba de una persona de edad avanzada, ricamente ataviada, que realizara la peregrinación sola y con un costal tan pesado al hombro. La curiosidad lo venció y le preguntó: ¿Viene sola? A lo que la mujer respondió: Sí, joven, vengo sola porque desde hace mucho tiempo
Había prometido venir a ver a la Virgen. Es que me ha concedido varias gracias y mucha fortuna. Ojalá yo hubiera podido venir antes, pero cosas que pasan. Felipe caminaba más alegre porque cada vez faltaba menos para llegar al santuario. De repente se sintió cansado y cuando intentó sentarse a la orilla del camino para descansar, la anciana le dijo con voz enérgica: «No flaquees o te puedes arrepentir. No es hora de descansar, sino de llegar a dar gracias a la Santa Juanita». Felipe se extrañó del cambio de actitud de la anciana, ya que al principio había parecido muy apacible y amable, pero le hizo caso y continuó con su caminata. Muy pronto se hizo visible el santuario de la Virgen. Por fin entraron a la ciudad de San Juan de los Lagos. Felipe volteó a ver a la anciana un tanto sorprendido, ya que la vitalidad que la había caracterizado desde que ambos se encontraron parecía haberla abandonado. Ahora su ropa había perdido el brillo que antiguamente relucía. Su piel ya no parecía tan blanca, sino más reseca y cetrina. Su cabello ya no brillaba por las canas, se había opacado, y sus joyas tampoco relumbraban, además de que ya no caminaba con agilidad como al inicio. Felipe se dirigió a la anciana y le dijo: «¿No quiere que le ayude este último tramo?». La anciana vaciló un poco, pero sus ojos brillaron mientras contestaba: «Gracias, hijito. Sí me gustaría». Felipe cargó el costal y siguieron su marcha. Al llegar a la entrada de la iglesia, volteó a ver a la anciana que caminaba a su lado, pero no la encontró entre todos los peregrinos, que aliviados, llegaban después de un largo viaje al santuario a cumplir su promesa. Buscó entre toda la gente el rostro de la anciana, pero no la vio. Las campanas tocaban anunciando la misa que estaba por comenzar. Así que Felipe entró al templo pensando que quizá la anciana ya estaba ahí. Una vez dentro de la iglesia, Felipe participó de la misa, agradeciendo a la Virgen lo que había hecho por él. Se sentía aliviado por haber cumplido su promesa y alegre por poder casarse con su novia, tanto que de momento olvidó a la anciana. Al terminar la misa, Felipe salió del templo, pero no encontró a la dueña del costal. Por un momento pensó en abrirlo para ver si traía alguna identificación o algún objeto con su nombre, pero estos pensamientos fueron interrumpidos por el chofer del autobús, que le dijo: «Joven, el autobús sale en 1 hora, no se le vaya a hacer tarde». Felipe asintió y contestó: «Claro, ahí estaré, no se preocupe». Dio algunas vueltas por el atrio mientras veía cómo transcurría el tiempo. En el reloj de la catedral, cuando faltaban 40 minutos para que el autobús partiera, decidió dejar el costal en la sacristía por si la anciana preguntaba por él más tarde. Al entrar en ese oscuro y lúgubre sitio, se sintió sobrecogido. En las paredes colgaban exvotos que daban cuenta de los milagros realizados por la Virgen a gente de todos los lugares y de todas las condiciones sociales. Absorto en sus pensamientos, no prestó atención al sacerdote que entró al lugar después de pasar casi 1 hora realizando confesiones, hasta que éste le habló. «¿Necesitas algo, hijo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti?». Felipe volteó y vio al sacerdote, que era un hombre de edad avanzada, cuyos ojos reflejaban paz y calma. «Tengo que pedirle algo, padre. Es que encontré a una mujer que también caminaba como yo hacia el templo, y le ayudé con este costal, pero ella desapareció al entrar a la ciudad y no la encuentro. Mi autobús está por llegar y debo irme. No puedo quedarme a esperarla más». El sacerdote preguntó: «¿No te dijo su nombre o de dónde venía?». Felipe se sintió algo tonto porque en ese momento se percató de que no le había preguntado nada sobre su identidad o procedencia, y contestó: «La verdad, padre, no hablamos de nada de eso, y no sé su nombre ni su origen. Era una anciana ataviada con un vestido blanco y muchas joyas, pero no le puedo decir nada más». El sacerdote miró extrañado a Felipe, pero después sonrió y le dijo: «Pues quizá encontremos alguna pista sobre ella en el costal. ¿Estás de acuerdo en que lo revisemos?». «Sí», contestó Felipe. El miedo y la sorpresa sobrecogieron a Felipe cuando las manos del sacerdote abrieron el costal y descubrieron un montón de huesos viejos y amarillentos,
cuidadosamente envueltos en una tela blanca en la cual Felipe reconoció el bordado de ribetes que había observado en los puños y cuello de la anciana. El padre se sorprendió y soltó el costal, que contuvo un sonido metálico producido por los anillos y aretes de la anciana. Entonces preguntó: ¿qué es esto? ¿Tú sabías qué contenía el costal? ¿Dónde encontraste a la anciana? Felipe contestó nervioso: es la ropa de la mujer y sus joyas. ¿Cómo puede ser?, se preguntaba mientras miraba horrorizado los huesos. El sacerdote suspiró al contestar: esto es común aquí, hijo. Se trata de alguna persona que en vida no pudo cumplir con lo que había prometido la Virgen y muerta vino a realizar su promesa. Por eso se le recomienda a los peregrinos que no hablen con desconocidos. La verdad es que aquí en San Juan de los Lagos hay más peregrinos muertos que vivos. Felipe se extrañó y le dijo: ¿cómo puede ser, padre? No entiendo nada. El sacerdote lo miró y sonrió mientras le decía: gracias a ti esta alma ha cumplido su promesa. Qué bueno que la ayudaste, porque probablemente habría cargado sus huesos por mucho más tiempo si no te hubieras ofrecido a ayudarla. Ve en paz, hijo. Felipe salió extrañado de la sacristía, pero regresó y preguntó al padre: disculpe, ¿qué va a hacer con los huesos, padre? El sacerdote contestó mientras cerraba el costal: enterrarlos, hijo, junto con los de los otros tantos peregrinos que hemos encontrado de esta manera. Reza por esa mujer y esperemos que logre por fin el descanso eterno. Misterio en la carretera. El domingo vamos a ir a un lugar muy bonito que les va a encantar, nos dijo mi papá un día. Está algo lejos, pero vale la pena. Es un balneario. Yo estaba muy chico entonces y no sabía muchas cosas. Entre ellas, que era un balneario, pues aquel domingo me enteré. El balneario era un lugar con varias albercas que tenían agua calientita, muy sabrosa. Así brota de la tierra, no la calientan, dijo mi mamá. Les llaman aguas termales. Además de las albercas, había jardines, juegos, columpios, resbaladillas y cosas así. Tenía canchas para jugar diferentes deportes. En fin, un sitio divertidísimo. Mis hermanos y yo jugamos, nadamos, reímos y nos asoleamos. Había mucha gente que se la pasaba tan bien como los otros. También comimos, con apetito voraz. Habíamos llevado una gran canasta con tortas riquísimas, ensalada, fruta y refrescos. Estábamos tan felices en el balneario que se pasó el tiempo volando. Cuando el sol se empezó a meter, mi mamá nos llamó. «Ya es tarde, debemos irnos», dijo a mi papá. Él también pensó que era conveniente, porque estábamos lejos de casa y habría que tomar carretera. Además, el camino no está en muy buenas condiciones y me parece que va a llover, dijo. A nosotros, los niños, no nos pareció la idea. Queríamos quedarnos más tiempo, pero obedecimos. Ya en el auto y con el vaivén del camino me empezó a dar mucho sueño. Miré a mi hermanito que ya iba dormido en los brazos de mamá, y a mi hermana también la había vencido el sueño. No sé cuánto tiempo dormí, se me hizo mucho. Cuando desperté ya estaba totalmente oscuro, llovía y el auto estaba detenido. Con la luz de un relámpago vi que estábamos en la orilla de la carretera. «¿Qué pasó, mamá?», pregunté al ver que mi papá estaba afuera. Se detuvo el auto y no arranca», dijo ella. Vi que papá algo hacía detrás de la tapa del cofre del coche. Al poco tiempo regresó adentro empapado y con cara de preocupación. «Creo que es el distribuidor», dijo. «Hace tiempo que anda fallando. Debí revisarlo antes de salir». Mi mamá, que siempre trataba de mantener la serenidad en los apuros, le dijo que se calmara, que podíamos pedir ayuda. «Podemos hacer señales a algún auto que pase», dijo ella. «Pero casi no pasan automóviles.
Era una carretera poco transitada. Y los que pasaban no se detenían, aunque mi papá les hacía señas desesperadas. La lluvia se hizo más fuerte. Dentro del auto se escuchaba el golpeteo de las gotas sobre el techo y las ventanillas. Mi hermanito empezó a llorar porque le dolía la piel. Se había soleado demasiado. A mí también me ardía la espalda por la misma razón. Y a la pobre de mi hermana le dolía el estómago y se quejaba lloriqueando. Pero te empeñaste en comer casi media sandía, ¿no? Le dijo mi mamá mientras buscaba en su bolso alguna pastilla para darle. En un momento nos vamos a casa. Ya verán, cálmense, decía tratando de consolarnos. Ella también estaba preocupada. Mi papá volvió a abrir la tapa del cofre y trataba de nuevo de arreglar el desperfecto, sin éxito. De pronto vimos que se acercaba un vehículo y con asombro y gusto vimos también que se detenía. Era un camioncito antiguo, muy destartalado, como si hubiera sufrido un accidente y no lo hubieran arreglado. Un señor de bigotes grandes, muy sonriente, se bajó y fue con papá. Usaba una chamarra a cuadros y una gorra muy curiosa, con orejeras. ¿Qué pasó, amigo? ¿En qué le puedo ayudar? Oí que dijo. Con la luz de otro relámpago vi que en la portezuela de aquel vehículo estaba escrito Patricio Olivares e Hijo, frutas y verduras, Mercado Central, local 5B. Con una cadena que traía el señor sujetaron la defensa de nuestro coche al camión y nos remolcó a una población cercana, que era donde él se dirigía. Ya era noche cuando llegamos al pueblo y no había ningún taller mecánico abierto, pero nos quedamos en un hotelito muy cómodo. Al día siguiente, muy temprano, mi papá llevó el carro a componer y luego nos dispusimos a regresar a casa. Sería bueno ir a agradecer todos al señor que nos ayudó anoche, dijo mi mamá. A mi papá le pareció muy buena idea, pero no le había preguntado su nombre ni sabía dónde localizarlo. Yo le dije lo que había leído en la portezuela del camión y todos me felicitaron por mi don de observación. Yo me sentí muy orgulloso. El mercado era pequeño y no nos costó trabajo encontrar el sitio que buscábamos. Nos detuvimos y bajamos del coche frente a una accesoria en donde descargaban manzanas. Disculpe, ¿el señor Patricio Olivares?, preguntó mi papá a uno de los muchachos que cargaban las cajas con la fruta. Él gritó, ¡Patrón! ¡Lo buscan! Un hombre joven con bigotes salió del fondo del negocio y sonriente se acercó a nosotros algo extrañado. ¿En qué le puedo servir?, preguntó. Mi papá le explicó el motivo de nuestra visita. Estamos aquí porque deseamos agradecer de nuevo la ayuda que nos brindó su papá. Supongo que es su papá, ¿no?, dijo mi madre. El hombre ya no sonreía, tenía el rostro pálido. Mi papá falleció en un accidente de carretera hace 20 años, dijo muy serio. Luego nos platicó que muy cerca del lugar en donde nuestro coche se descompuso, su padre había sufrido una volcadura fatal y perdió la vida. Nos mostró una foto del señor y, en efecto, lo reconocimos. Era el mismo que la noche anterior habíamos visto. Nos fuimos de ahí desconcertados, subimos al auto y en el camino de regreso a casa íbamos callados, cada quien con sus pensamientos. De repente mi hermana preguntó, algo asustada. «Mamá, ¿fue un muerto el que vimos anoche?» «Fue un alma buena, hija», contestó ella, y luego nos pidió que dijéramos una plegaria por el ser que nos había ayudado, sea del mundo que sea. Fin.